Buenos días, o buenas tardes más bien. Dios les bendiga a cada uno. Estamos listos para empezar la clase de hoy en nuestra serie, que ya nos quedan básicamente una clase, yo creo, después de esta. Así es que aquí estamos de nuevo confiando que lo que vamos a estudiar va a ser de bendición para todos. Ya tienen ahí sus notas. Y ahora sí, vamos entonces a dar inicio. Vamos a orar para empezar. Padre, le damos gracias en esta tarde por las bendiciones, los cuidados, el amor, todo cuanto usted es y tiene para con nosotros. Le alabamos y bendecimos su nombre. Le damos honra, gloria y alabanza por lo que usted es y hace a nosotros. Encomendamos en tus manos esta clase. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ya tenemos allí las notas que vamos a ir llenando. Queremos, con la ayuda de Dios, que lo que estamos aprendiendo en esta serie va a llevarnos a mejorar nuestro matrimonio. Y no solamente nosotros, también nuestros hijos e hijas, nuestros descendientes. Algunos de ustedes todavía está en el futuro ese paso o esa condición. Tal vez algunos, sus hijos ya se casaron, pero otros no. Así es que esto también les va a servir a ellos. Ahora entramos a otro aspecto de lo que es la estructura, el DNA de el esposo. Continuamos entonces en eso, viendo algunas de estos componentes que ayudan al esposo a desarrollarse mejor en su puesto, en su rol como esposo. Aquí está entonces uno. El que vamos a ver hoy es autoridad. Valore su deseo de servir y dirigir. Este es entonces esa descripción rápida de autoridad que enseña la Biblia sobre quién tiene la autoridad en el hogar. Porque esa es la pregunta. No es qué piensa hoy la gente o qué sucede hoy. ¿Qué son los arreglos que nosotros hemos hecho para funcionar? La sociedad, como vimos en la última lección, nuestra sociedad se ha vuelto totalmente confusa. Los gobernantes están haciendo y pasando leyes y haciendo cambios con la esperanza o con la idea de que ellos son los que deciden cómo debe actuar el ser humano. Lo que no entienden es que Dios diseñó todo con un propósito. Y por supuesto, diseñó esto, el ser humano, la familia, el hogar, la primera institución, para que tengamos una función, que funcionemos de cierta manera. Por eso es importante para nosotros entender qué dice y qué enseña la Biblia sobre autoridad. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es poder y qué es autoridad? Algunos ven en los dos términos, poder y autoridad, lo mismo. En algunos casos se usa en la Biblia intercambiablemente. Se usa a veces como poder, lo que es autoridad y poder se intercambian. Pero es bueno entender que son dos cosas diferentes. Poder viene por el puesto que tenemos. El puesto que tenemos nos da entonces por seguro el poder de pedir, de exigir obediencia.
podemos hacer ciertas demandas y esas demandas, si están en nuestra posición y tenemos el rango para demandarlas, las demandamos, porque nuestra posición nos da poder. Autoridad es diferente. ¿Qué es la autoridad? Autoridad básicamente es esa influencia que viene cuando hacemos buen uso del puesto que tenemos. Cuando como esposos, como papás, hacemos buen uso del puesto que tenemos, esposo, padre, cuando hacemos buen uso de ese puesto, ahora viene la autoridad. Y autoridad es básicamente la influencia sobre otros para esperar obediencia por voy a decir, por cierta influencia intrínseca, cierta capacidad intrínseca en nosotros. O sea, por el valor que tenemos en sí mismo, influimos sobre otra persona, no le exigimos obediencia porque no tenemos poder para exigirla, pero tenemos influencia sobre esa persona para esperar que haga, que obedezca, que siga, que actúe de tal manera que estamos sugiriendo o estamos nomás en un sentido, estamos como creando cierta esperanza de que pueda hacer lo que le estamos pidiendo. Hay una diferencia pues entre poder y autoridad. Poder es el puesto que tenemos, nos da el poder para demandar obediencia. Autoridad viene del buen uso que hacemos del puesto que tenemos. Nos da influencia sobre las personas. Ahora, uno puede perder la autoridad, pero puede retener el poder por la fuerza. Un papá puede exigir obediencia, pero no tiene autoridad, pues el poder para exigirlo sí. Un pastor puede, por seguro, abusar de su poder. Pierde la autoridad porque ya no influye en la congregación, pero tiene el poder todavía porque tiene las fuerzas y el mecanismo para exigir obediencia. Y entonces se queda con edificios, pero no con personas. Un gobernante puede quedarse en el poder por la fuerza, pero no tiene autoridad, no influye sobre la gente. Y entonces puede retener el poder porque tiene el mecanismo o los mecanismos para quedarse en el poder, pero no tiene autoridad, no tiene influencia sobre la gente. Por ejemplo, Saúl no tenía influencia sobre David y sus hombres, pero sí retenía el poder de rey. Ahora, nosotros respetamos la posición, aunque la persona no goce de nuestra confianza, pero respetamos la posición que esa persona está ocupando. Pero como persona, esa persona no influye sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. Poder sí tiene, porque tiene el mecanismo para imponer un sistema de funcionamiento. Lo que sí no tiene es el respaldo de las personas que gobiernan. Así es que hay una diferencia entre poder y autoridad. ¿Cuál es? Y esto es muy importante. ¿Cuál es la estructura bíblica o jerarquía bíblica? Bueno, Efesios
capítulo 5 y el verso 22 nos dice allí claramente que el varón es la cabeza del hogar. Eso es lo que Dios dice. Voy a explicar este concepto un poquito más ahorita. La esposa, entonces el varón es la cabeza del hogar. Dios lo puso a él en esa posición, le delegó ese puesto. La esposa se ubica voluntariamente bajo la protección y provisión de su esposo. Así lo diseñó Dios. Ahora, entonces, ¿la esposa no tiene autoridad? Claro que tiene la autoridad delegada por su esposo. Ella tiene autoridad, tiene poder también. No es que los hijos, que la mamá no puede exigir obediencia de parte de los hijos. Claro que puede exigirla y demandarla porque está representando al papá. El papá, quien es su esposo, le delegó a ella poder porque tiene esa aprobación del esposo. La autoridad viene igual como con el esposo, usando bien el puesto que tiene. Entonces, por seguro que ella tiene poder y autoridad. Se la delegó su esposo. Y el poder y autoridad que el esposo tiene, se la delegó Dios. El poder se lo delegó Dios. La autoridad viene ahí con el buen uso que hacemos. Entonces nosotros como esposos delegamos en nuestras esposas el poder para poder de esa manera demandar obediencia de parte de los hijos. Ahora, la práctica del amor y el respeto balancea el matrimonio. Entendamos esto. La práctica del amor y el respeto balancea el matrimonio. Con estas prácticas presentes en el matrimonio, los cónyuges procesan los asuntos más sabiamente. Es lo que estamos diciendo aquí. Con estas prácticas, ¿cuáles prácticas? Amor y también respeto. Respeto y amor. Cuando existe y se está usando en el matrimonio, los cónyuges procesan los asuntos más sabiamente. ¿Y qué sucede ahora? El conflicto es inevitable en el matrimonio. El conflicto es inevitable. El Señor lo dijo así en su palabra, que hay sufrimientos que el matrimonio conlleva o trae. Pero aquí está lo que queremos aprender. El amor y respeto, el respeto y el amor, produce creatividad en la pareja. Y ahora hay opciones para tratar con ese conflicto. Ahora tenemos una manera de tratar nuestras diferencias, nuestros conflictos, no solamente sabiamente, que eso quiere decir, sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios, pero también estamos ahora buscando la solución a los conflictos. Él tiene que mantener en mente, en esa búsqueda de solución, mantener la estima de su esposa, tener en mente la estructura de ella, para que en esa búsqueda de solución a los conflictos no abusemos, no le maltratemos a ella. La esposa, en esa búsqueda de la solución al conflicto, tiene que mantener en ella el respeto hacia él. En la mente de ella tiene que mantener el respeto hacia él. De tal manera que las soluciones que buscamos como esposo, no hay una solución al conflicto que maltrata, rebaja, viola los principios bíblicos y por eso maltrata a la esposa y lo abuso de mi poder. No.
La esposa, por otro lado, mientras está buscando solución a los conflictos, tiene en mente la autoridad del esposo, ese, lo que hablamos anteriormente, cómo el esposo es, esa conquista, ese espíritu de conquista que hay en él, esa formación de Dios en él, en esa solución de buscar solución, en ese proceso de buscar solución a los conflictos, vienen opciones en las cuales ahora podemos resolver los conflictos mejores. La sumisión bíblica. Ahora quiero enfatizar eso que me había pasado, limitaciones de la sumisión. Con esto quiero decir que queremos ver aquí cuáles son los límites de la sumisión. La sumisión bíblica no viola los principios bíblicos. Quiero que entendamos esto porque pensamos, y puede ser, bueno, entonces, ¿qué opción tengo ahora? Dirá la esposa. Este esposo tengo que someterme a él y él no respeta ningún principio bíblico, pero me dices, tú me obedeces porque yo soy el que mando. Dios dice además que te sometas a mí. Entendamos, cuando los esposos pedimos a las esposas que violen los principios bíblicos para obedecernos a nosotros, hemos perdido nuestra autoridad y poder para demandar. ¿Por qué? Porque con esa sumisión que obligamos, estamos trayendo destrucción al hogar. Entonces, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en algo que no estaba bien. Es interesante que los dos murieron. Ella primero y él después. ¿Por qué Dios no salvó a uno? ¿Por qué Dios no salvó a ella? Yo no sé si fue de ella la idea o si fue de él. Si él le dijo a ella, mire, no vamos a dar todo el dinero como hemos dicho, pero vamos a decir que sí lo dimos. Pero no lo vamos a entregar todo a la obra del Señor, a los apóstoles. Vamos a decir como testimonio que esto es lo que vendimos la propiedad y lo que damos es lo que lo vendimos. Y ella estuvo de acuerdo, si fue idea de él. Ella debió haberle dicho no, si fue él su idea, dice no, eso no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer eso. Me estás pidiendo que mienta deliberadamente y que ofenda a Dios, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la autoridad final es Dios y sus preceptos. Nadie es mayor que Dios. Nadie es mayor que Dios. Cuando un esposo pide y demanda que su esposa viole los principios bíblicos, se está poniendo ahora él por encima de Dios. Y eso es peligroso. Si la esposa acepta, pues tengo que practicar, hacer estas acciones, tener estas prácticas que Dios no aprueba, pero tengo que hacerle caso a mi marido. No, hermana, allí no tiene que hacerle caso a su marido. La Biblia dice, si el marido dice, pues ¿sabe qué? Si no hace lo que te digo, no, te divorcio, te dejo sola. Dice la Escritura, de Corintios yo creo, si el impío quiere separarse, sepárese. Cuando hay una abierta violación a las Escrituras. Cuando el esposo insiste y dice, bueno, ya tengo esta otra mujer y tengo otra mujer y tengo otra mujer, pero tú eres mi esposa y aquí me vas a obedecer. No, la Escritura no enseña eso. Ella puede decirle con toda firmeza,
yo voy a obedecer a Dios. Y esto que estás haciendo, estás destruyendo el hogar, los hijos, a mí. Y esa obediencia que me pides, Dios me dice que no te obedezca. Y con mucho dolor de mi alma, pero no te voy a poder obedecer. La autoridad final es Dios y sus preceptos. Y nadie es mayor que Dios. Muy importante entender lo que la Biblia dice. La sumisión no es un cheque en blanco para que el esposo haga todo lo que él quiera con su esposa. No, eso no está en las Escrituras. No está. Si el esposo es abusivo, dañino físicamente a su esposa, emocionalmente a su esposa y a sus hijos, hay leyes que gobiernan esa conducta, leyes del hombre. Porque Dios dio las leyes, sus leyes divinas, para que vivamos por ellas. Si vivimos por las leyes divinas, no necesitamos las leyes humanas. Pero cuando el hombre no acepta las leyes divinas y las rechaza, quedan todavía las leyes humanas. Y una esposa que es abusada por su esposo, físicamente, emocionalmente, y está dañando a sus hijos también en el hogar, puede ir delante del juez y poner una queja y hasta una demanda de divorcio y poner una restricción a su esposo, porque no puede seguirla destruyendo a ella y a sus niños, ni física ni emocionalmente, demandando que se haga algo que es inmoral y es en contra de las Escrituras. Aquí hay otro, hermanos, para ver. El esposo, es importante y no quiero que tengan en mente lo que acabamos de enseñar con esto otro. Lo que acabo de decir no se contradice con esto que estamos diciendo aquí. El esposo necesita ser reconocido y aceptado por la esposa como la autoridad en el hogar. Ahora estoy hablando de un esposo que ama a su esposa y que demuestra el amor por ella, el amor que Dios pide, con el cual Cristo amó a su iglesia. ¿Cuál amor es ese? El ágape. Un esposo que ama a su esposa de esa manera, esposa, es necesario que usted le reconozca y le acepte como la autoridad en el hogar. Y le voy a decir por qué. Para poder cumplir con su responsabilidad delegada por Dios. Para poder cumplir con su responsabilidad delegada por Dios. Cuando la esposa irrespeta a su esposo y continuamente está en esa práctica, en ese estilo de vida, en esa conducta, entonces el esposo le va a ser imposible cumplir su función como esposo. Dios le delegó esa función y no la va a poder cumplir. Esa es una, para poder cumplir con su responsabilidad delegada por Dios. Si una esposa no respeta a su marido, no lo respeta de ninguna forma, ese hogar se va a destruir. Ese esposo no puede proteger su hogar. Puede proveer, pero la provisión aún estimula más la destrucción. Entonces, no solamente porque para cumplir su responsabilidad, y aquí está ahora, ¿por qué se va a destruir ese hogar? Tiene que ser reconocido como la autoridad en el hogar para que el matrimonio sea funcional. Un hogar donde hay dos cabezas es disfuncional. Un hogar, un matrimonio, donde la mujer es la que manda y la que hace las decisiones, es un hogar disfuncional. ¿Por qué? Porque un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. No funciona. Hay dos cabezas.
Bueno, pero dice, pero es que él no actúa, yo soy la que toma las decisiones. Todavía él es la cabeza del hogar. Ese es el plan de Dios. Ese es el diseño de Dios. Y por eso es muy interesante y muy necesario que funcionemos de tal manera que el hogar de veras tenga ese patrón diseñado por Dios. Entonces, cuando nosotros alteramos ese diseño, hemos creado un monstruo donde hay un cuerpo, el hogar, una institución y hay dos cabezas. Y ese hogar, por seguro, no va a poder funcionar bien. Es por eso disfuncional, no funciona bien. Ahora, aquí está otro que quiero que veamos. Discernimiento. Este es otro de esos valores, de esas partes que Dios diseñó al hombre, una manera, otro aspecto de cómo Dios diseñó al hombre. Por eso, esposas, valore el deseo de su esposo de analizar y aconsejar. Analizar y aconsejar. Mire, el respeto al esposo hace a la esposa la más beneficiada por el discernimiento de su esposo. Ella es la que primeramente se beneficia por el discernimiento del esposo. Así lo diseñó Dios. Esposa, si tienes un esposo que piensa, que discierne, que está constantemente evaluando las cosas para dirigir más sabiamente, para proteger mejor, para proveer más efectivamente, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Él es muy detallista. Bueno, déjalo que Dios está trabajando a través de él. El asunto es el respeto al esposo hace a la esposa la más beneficiada por el discernimiento del esposo. ¿Sabe qué es lo triste, hermanos? Cuando otros se benefician del discernimiento del esposo y la esposa por rebelde no se beneficia de nada. Pero otros en el trabajo, en la escuela, aún en la iglesia, se benefician por el buen razonamiento de este hermano. Pero su esposa está amargada, está frustrada. Y el beneficio que ella pudiera recibir por el discernimiento del esposo, ella no lo recibe. Ahora, ¿cuáles beneficios? Aquí está uno. El respeto trae beneficios en el hogar. Cuando la esposa trata respetuosamente a su esposo, hay beneficios que surgen, que emanan, que resultan de esa conducta. Por ejemplo, en el trabajo, otros pueden beneficiarse de la sabiduría de su esposo. Compañeros de trabajo, de clase, vecinos, se pueden beneficiar de la capacidad que el esposo tiene para evaluar las cosas, para discernir y para aconsejar. Pero cuando la esposa no es la persona que respeta a su esposo y que voluntariamente se coloca bajo la protección y provisión de su esposo, pues ella pierde esos beneficios. Mire, el respeto motiva al esposo a querer estar siempre en casa con su esposa. Mire, ningún marido quiere volver a su casa después de un largo día de trabajo y cansado
para ir a oír una esposa que constantemente te está juzgando, te está acusando, te está condenando continuamente? Especialmente si tu esposo, donde trabaja, en su trabajo, tiene personas bajo su responsabilidad. Y esos gobernados, voy a decir, esos trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo tu esposo, lo respetan, lo aprecian, buscan su consejo, le dan gracias por su capacidad de aconsejar y de discernir. Él se siente complementado, él se siente estimulado, él se siente contento, porque así nos diseñó Dios. Va a su casa y en vez de encontrar ese mismo ambiente en los gobernados que él tiene en el hogar, encuentra que tanto la esposa como los hijos ni lo respetan, ni buscan su consejo, ni lo aprecian, ni no tienen ninguna muestra de gratitud y de estímulo para él. Entonces, ¿qué es lo que hay en el sentir de él? Cansancio de ir a casa, deseo de volver al trabajo lo más pronto posible, porque allá se siente bien, porque allá hay gente que lo respeta. Esposas, entiendan esto. El respeto motiva al esposo a querer estar en casa siempre. Tal vez a veces es esa conducta y ese mal ambiente que se produce en el hogar cuando hay conflictos e irrespeto continuo, que fastidia al esposo, como ya vimos en otras clases, y él guarda silencio, se va a la esquina, se mete en la cueva, porque ya no sabe qué hacer. En ese ambiente ya no sabe qué hacer. Y esto produce una condición destructiva, muy destructiva en el hogar. Dios, no olviden esto, hermanos, Dios dirige el hogar por medio del esposo. Dios dirige el hogar por medio del esposo. El matrimonio, el hogar, los hijos necesitan la intuición de la mamá y el discernimiento de papá. Las dos cosas son necesarias. Ustedes, las mujeres, tienen mucha capacidad intuitiva. A veces se oye que la mujer tiene un sexto sentido. El sexto sentido de la mujer se oye a veces y se habla de ello. Y tenemos que aceptar que ustedes sí tienen bastante capacidad en este aspecto. Pero ¿qué pasa si no hay discernimiento? Toda esa intuición de ustedes lleva más bien a conflicto en el matrimonio. Lleva a conflicto en el matrimonio. Miren, hermanos, ustedes creen el matrimonio necesita la intuición de ella y el discernimiento de él. Es de lo que hablamos. Las dos cosas son necesarias. Pero no nos pidan como esposos que tenemos que hacer lo que ustedes piensan y dicen. Porque Dios nos dio a nosotros la capacidad de discernir y analizar las cosas de una manera más calmada, más objetivas. Podemos ver diferentes ángulos. Dios nos hizo así. A ustedes les diseñó diferentes. Entonces, sí, necesitamos la intuición de ustedes, como ya dije, pero necesitamos el discernimiento de Él.
Y quiero que noten esto. ¿Ustedes creen que, que era la primera vez que el diablo trataba de engañar? Era la primera vez que el diablo llegaba al Edén y encontraba, ahora sí, aquí está la que voy a engañar. Yo creo que había intentado engañar a Adán, pero es más difícil para el diablo engañar al hombre. Adán no fue engañado, dice la Escritura, ni por Eva, porque cuando él aceptó comer del fruto que Dios había dicho que no comiesen, ya él sabía, perfectamente sabía. La Escritura específicamente dice que el diablo no engañó a Adán, engañó a Eva. Eva no engañó a Adán. Adán no podía ser engañado, vio las condiciones, supo el resultado. Su esposa había sido separada de él, estaba en otra dimensión. ¿Por qué comió él del fruto que no debió haber comido? Porque ya había tenido comunión con Eva, ya había convivido con Eva, ya sabía lo que es convivir con ella y tener comunión con ella. Y ahora tenía que decidir tener o comunión con Eva o comunión con Dios. Y Adán decidió, porque las dos, él sabía lo que era tener comunión con Dios. Todo el tiempo que Eva no había llegado todavía, porque no había sido creada, él tenía comunión con Dios. Él conocía esa comunión con Dios sin ningún estorbo o impedimento como aún nosotros tenemos hoy en día. Pero cuando fue enfrentado con la situación, o comunión con Dios o comunión con Eva, él decidió tener comunión con Eva y comió del fruto que Dios le dijo no debía de comer. Digo esto, hermanas, específicamente para ayudarnos a entender que cuando ustedes rechazan el plan, el diseño de Dios para el buen funcionamiento y el bendecido funcionamiento del matrimonio y del hogar y de la familia, están cayendo en una condición muy peligrosa, porque están cerrando básicamente, están abriendo una puerta, la puerta del engaño, y están cerrando la puerta de la verdad. Muy interesante. Dios nunca altera su orden por amor a nosotros. Nunca. Él nos ama, sí nos ama. Pero Él dirige el hogar por medio del esposo. Por eso es que Él dice que las viudas jóvenes se casen y que tengan hijos. ¿Por qué? Porque necesita esa protección y esa provisión que Dios hace a través del varón, a través del esposo. Ella necesita exactamente esto. Dios nunca va a alterar, nunca. Por eso aconsejamos a una viuda joven como pastores, busque la dirección de su papá, de su mamá, el hogar, su mamá, su papá. Busque qué es lo que su papá piensa. Busque dirección en el liderazgo de la iglesia. Busque dirección. Si las solteras mayores hacen muy bien, hay casos donde hay hermanas mayores de edad ya, pero solteras, y a sus padres ya murieron. Ya no tiene a quien pedirle consejo. ¿Qué debe de hacer esa hermana?
oír y buscar dirección en el liderazgo de la iglesia. Para eso están los pastores, diáconos. Por eso es que Dios dice que la mujer viuda joven se case. ¿Por qué? Porque aunque esté en esa condición y Dios cuida de ella, Dios llega a ser ahora su protector, dice Dios, y su defensor, igualmente para los huérfanos. Es por eso que Dios enfatiza en su palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, que le dijo a la nación de Israel, no abuses de los extranjeros, cuida de las viudas y también de los huérfanos, provee para ellos. Había una parte de los sembrados cuando el varón hebreo iba a cosechar sus sembríos, sus sembrados, su cosecha. Dios estipuló cierta forma y manera de hacerlo. Le dijo que hagas provisión para que dejes allí de tu cosecha, deja granos allí para el extranjero, para las viudas, para los huérfanos. Ahora, no quiero desviarme del tema para que no perdamos nuestra línea de pensamiento. Nomás, como matrimonios, podemos pensar nuestro sistema, el orden que nosotros tenemos, nuestro intento de alterar el orden divino es un desprecio a Dios. Entendamos esto. Cuando ustedes hermanas dicen, cuando ustedes esposas dicen, no, es que mi esposo no sabe y no puede. No, hombre, él es bien dejado. Y ustedes se ponen de cabeza del hogar, ustedes están insultando a Dios. Porque ese esposo que tú tienes, primero fue diseñado por Dios. Segundo, tú lo escogiste para que fuese tu autoridad. Ahora le debes respeto. Ahora has caído en esa condición te has ubicado en esa condición voluntariamente, porque voluntariamente nos casamos. Él no te puso una pistola en la cabeza y te dijo, te casas o te mato. Y aunque hubiera sido así, mejor le dice, mátame. Porque a lo menos ya sabes que si eres salva va al cielo. Pero si te casas con él, no sabes qué sufrimiento cuánto sufrimiento te va a traer y te va a convertir aquí la tierra en un pequeño infierno. Mejor dile, mátame y así ya quedo libre. Nuestro intento de alterar el orden divino es un desprecio a Dios. Le estamos diciendo, este hombre que es mi esposo no sirve, no funciona bien, no piensa bien. Lo diseñaste mal. Y como está mal diseñado, yo me voy a poner en lugar de él. Y yo voy a hacer las cosas y voy a dirigir la familia, porque él no sabe. Dios nunca va a alterar su orden por amor a nosotros. Por eso es necesario examinar nuestras acciones. Me gustó tanto lo que leímos ahí en el libro, yo sé que ustedes también lo leyeron, en la página 228. Me gustó ese set de preguntas que el autor menciona y hace allí. Por ejemplo, pregunta, mi esposo alguna vez buscó guiar nuestro matrimonio, pero yo discrepé porque sentí que era algo tonto. Él quiso guiar, pero nosotros la esposa lo detuvo, discrepó, tuvo diferencia con él. Le envié un mensaje, esta es otra pregunta, le envié un mensaje al esposo de que no pensaba seguirlo si tomaba una decisión contraria a la que creo que es correcto. O sea, se nos dijo, bueno, si te vas en esa dirección no cuentes conmigo. Si vas a hacer eso, conmigo no cuentes. Depende qué es, tenga cuidado. ¿Qué mensaje estamos enviando? Nos están enviando. Otra pregunta. Le envié un mensaje que dice, quiero que dirijas,
pero solo cuando se reafirmen y se lleven a cabo mis deseos. En otras palabras, si haces lo que yo digo, tú diriges. Pero si no haces lo que yo digo, ya no diriges. Entonces, no está dirigiendo, ¿para qué engañarnos? Aquí está otro. Quiero que mi esposo sea responsable, pero si mi opinión es irresponsable, ¿ejercito el poder de veto? En otras palabras, esa es la pregunta. Quiero que mi esposa dirija, quiero que mi esposo dirija este hogar, pero cuando él no lo haga como yo quiero, le veto esa decisión. Y le digo, no puedes hacerla. Entonces, como dijo el libro aquel el cuento aquel que la esposa, que un amigo le regaló al esposo un libro con el tema En mi casa mando yo. El problema es que la esposa nunca le dio permiso de leerlo, entonces nunca lo leyó. Es tan importante para nosotros como esposos discernir y para ustedes esposas entender qué mensaje nos están dando. Si la amenaza es, si hace eso, yo no te sigo o yo no voy a probarlo, entonces otra. Mis palabras y acciones comunican este mensaje. Tú eres el responsable, pero yo tengo la autoridad. Tú eres el responsable de proveer y proteger, pero yo decido, yo tengo la autoridad aquí. Hermanos, eso no funciona. Entendamos eso. Eso no funciona. Me gusta porque en cada capítulo encontramos ayuda, mucha ayuda en ese particular. Miren maneras de mostrar respeto para estimular su discernimiento. ¿Cómo pueden ustedes ayudarnos, hermanas? Miren, aquí hay tantas cosas prácticas. Aquí está una. Cuando usted le diga por adelantado que solo necesita nuestro oído, pero no resuelve problemas. De antemano nos dice, mira, solo quiero que me escuches. Nada más. Ok, voy a escucharte nada más. Ya me dijiste eso. Pero díganos antes, porque nuestra naturaleza es que cuando ustedes empiezan a compartir un problema, nosotros empezamos a pensar en soluciones. Y luego se las decimos. Y no nos damos cuenta que ustedes nomás quieren nuestro oído. Entonces, díganos antes, mira, nomás quiero que me escuches. Ya está. Ahora, si el esposo se empieza a buscar solución, pues ahora sí, usted puede decirle, oye, pero no te dije que solo quiero que me escuches. Ahora ya tiene algo para reclamar, pero si no nos dijo antes. Otra, ¿cómo hacemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pueden decir ustedes para hacernos sentir que ustedes aprecian nuestro discernimiento? Que ustedes aprecian nuestro consejo. Aquí está otro. Cuando usted le agradezca su consejo sin ofenderse o actuar como si él no le importaran sus sentimientos. Cuando usted naturalmente y con sinceridad nos dice gracias por el consejo o por nuestra intuición o nuestra manera de analizar nuestro discernimiento, es lo que el autor dice. Otro, cuando usted se dé cuenta de su vulnerabilidad, especialmente entre hombres, y valore su protección. Cuando usted sabe que su esposo es vulnerable en ciertos aspectos, pero note lo que dice, usted valora la protección de él, especialmente entre otros varones, familiares o hermanos en la iglesia. Otro, cuando usted lo aconseje respetuosamente al disentir con sus ideas. Usted puede tener razón, pero estar equivocada en decirlo con gritos. En otras palabras, cuando usted como esposa, ustedes como esposas, no están de acuerdo con nosotros,
Pero no solamente no están de acuerdo, ustedes lo dicen a voz audible para que todo el mundo sepa. Cuidado. Aquí está otra manera que nos pueden ayudar. Cuando usted le haga saber que cree que Dios nos ha hecho hombre y mujer con un propósito y que nos necesitamos mutuamente. Qué lindo eso. Bien práctico. O el último y terminamos. Cuando usted admite que usted puede pecar y le agradezca su percepción y consejo piadoso. Cuando usted admite, sí, yo soy capaz de hacer esas cosas y más. A veces el esposo en ese discernimiento y cuando Dios le aconsejar dice algo y dice, no. Eso ya es exageración. Sino mejor, ¿por qué no le dice, sí, sabe qué? La vieja naturaleza que yo tengo es capaz de eso y más. Gracias por tu consejo. Lo aprecio. Hermanos, hay tanto más y seguiremos viendo en la siguiente lección algo más para enriquecer nuestro matrimonio, para que seamos matrimonios fructíferos, alegres, contentos, felices, para gloria de Dios. Oremos. Padre, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Le alabamos, bendecimos su nombre y le damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.